Bienvenidos al tutorial de hoy. En esta clase les enseñaremos los temas sobre iluminación. Como primer punto vamos a tratar qué es una instalación de iluminación. Se considera instalación de iluminación a toda aquella en que la energía eléctrica se utiliza para iluminar el o los ambientes considerados. Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta antes de realizar una instalación de iluminación son las siguientes. Por razones de mantenimiento y operación, las instalaciones de alumbrado se dividirán en circuitos diferentes, es decir, que cada instalación comprenderá un área en específico. Cada circuito de iluminación está formado por puntos o salidas. Estos son los artefactos de iluminación que se instalan en los puntos físicos determinados. Las uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores deben estar correctamente ubicados en cajas de derivación. No se pueden realizar más de una conexión de luminaria desde una misma caja. Todos los empalmes deben llevar capuchón o estar bien aislados. Los interruptores que se deban instalar en lugares deben ser visibles y a una altura promedio de 80 y 1.40 metros, medida desde el punto más bajo del piso. Todo circuito eléctrico debe poseer en su protección un interruptor diferencial. Las herramientas que vamos a utilizar para realizar una instalación de iluminación son las siguientes: pinza de puntas planas, pinza universal, pinza pelacables, destornilladores de puntas plana y estrella, cinta aislante, un multímetro y un comprobador de fase. En esta clase trataremos sobre 3 tipos de instalación para iluminación. La primera es una instalación de un punto de iluminación simple. Una instalación simple de un punto de luz es aquella que utiliza un solo interruptor para controlar una o más luminarias al mismo tiempo. Los materiales que se utilizan para realizar una instalación de un punto de luz simple son un interruptor simple de 120 voltios, corriente nominal 10 amperios y una frecuencia de 60 hercios. También necesitaremos una boquilla plafón de 127 voltios a 4 amperios. Un foco, ya puede ser LED o incandescente, con una frecuencia de trabajo de 60 hercios y un voltaje nominal de 127 voltios. Los pasos que se deben seguir son: mantener todos los materiales en orden y en óptimas condiciones para la instalación. Con el comprobador de fase, identificar cuál es el cable de fase en la alimentación. Cortar el suministro eléctrico hacia el circuito de iluminación. Para comprobar que ya no exista esta corriente, se utiliza un multímetro. El cable de neutro que sale del tablero de alimentación va directamente hacia la boquilla o plafón. El cable de fase va hacia la entrada del interruptor y su salida va hacia la boquilla de plafón. Si existen empalmes o derivaciones, se los debe aislar con capuchones o cinta aislante. Habilitar el suministro eléctrico hacia el punto de iluminación instalado y comprobar su funcionamiento. La segunda instalación que vamos a tratar es la instalación de un punto de iluminación doble. Una instalación doble de un punto de luz es cuando desde un mismo interruptor se pueden controlar 2 circuitos independientes. Estos pueden ser de iluminación o elementos con la misma demanda de potencia. Los materiales a utilizar son un interruptor doble a 127 voltios y 10 amperios, una boquilla plafón de 127 voltios y 4 amperios y un foco LED o incandescente a 60 hercios y 127 voltios. Los pasos que se deben seguir son: mantener todos los materiales en óptimas condiciones, comprobar la fase del circuito de alimentación, cortar el suministro eléctrico hacia el circuito de alimentación. El cable del neutro que sale del tablero de alimentación va conectado directamente a las boquillas o plafones. El cable de fase va hacia el interruptor doble. En este punto se realiza un puente entre los 2 terminales de entrada del interruptor doble.
de la primera salida del interruptor se conecta al primer circuito de iluminación y de la segunda entrada respectivamente al segundo circuito, así controlando independientemente su funcionamiento. Si existen empalmes o derivaciones, se los debe aislar con capuchones o cinta aislante. El tercer punto de instalación y último que vamos a tratar en esta clase es la instalación de un punto de iluminación conmutado. Una instalación de un punto de iluminación conmutado es un tipo de instalación especial, pues el control del punto de luz se lo puede realizar desde distintos puntos de la vivienda o edificio. Los materiales a utilizar son dos interruptores conmutadores con una tensión nominal de 127 voltios y 10 amperios, una boquilla de plafón a 127 voltios y 4 amperios y un foco LED o incandescente a 60 Hz y 127 voltios. Los pasos para la instalación de un punto de iluminación conmutado son mantener todos los materiales en óptimas condiciones, comprobar cuál es el cable de fase, cortar el suministro eléctrico y comprobar con un multímetro. El cable del neutro que sale del tablero de alimentación se lo conecta directamente hacia las boquillas. Las salidas de las boquillas va conectado a la parte central del primer conmutador. El cable de fase va hacia el segundo conmutador y se lo conecta en su parte central. Los terminales alternos de los interruptores conmutadores se conectan entre sí. Si existen empalmes o derivaciones, se los debe aislar correctamente. Y estas han sido las 3 instalaciones tratadas en la clase de hoy.